Bienvenidos a un nuevo episodio de Radio Antorchas. Hoy abordaremos un tema crucial para comprender el presente y anticipar el futuro: la relación entre ciencia, tecnología y sociedad. Vivimos en una época donde los avances tecnológicos prometen mejorar la vida humana en todas sus dimensiones, pero al mismo tiempo generan interrogantes sobre sus riesgos, límites y posibles abusos. ¿Son la ciencia y la tecnología nuestras mejores aliadas en la búsqueda del progreso o representan una amenaza para la libertad, la cultura y la propia condición humana? Para reflexionar sobre estas cuestiones nos acompaña un invitado de lujo, Alberto D'Andrea, especialista en la temática, con quien conversaremos acerca de los dilemas éticos, políticos y sociales que trae consigo el vertiginoso desarrollo tecnológico en el siglo XXI. Bueno, tengo el gusto y el honor de estar con Alberto D'Andrea, experto en ciencia y nanotecnología, divulgador científico, profesor universitario y conferencista. ¿Lo dije bien, Alberto? ¿Cómo estás? Sí, digamos que cuando uno va juntando años, va juntando también experiencia en distintos rubros, ¿no? Yo soy de Agrandando la base, tarjeta, ¿no? Agrandando la tarjeta. claro, va agrandando la tarjeta, esto es malo porque es proporcional a la edad que uno va teniendo. Pero sí, mira, yo empecé de muy joven, estudié técnico químico, o sea que ya tiene una tendencia a la química, ciencia y tecnología, ¿no? Por más que uno estudie técnica, tiene una ciencia. Después hice la licenciatura en química, mientras tanto de noche estudié técnico metalúrgico, porque me gustaba la parte de metalografía, de mirar los microscopios, todo eso. Sí, hice la universidad, el secundario nuevo, ¿no? Después hice el doctorado en química biológica en su momento, y después hice un posgrado en bioingeniería en Favaloro, que recién empezaba, no llegaba a ser una carrera, era un posgrado, ahora ya es un título universitario directamente, el de bioingeniero. Y después siempre trabajé en química analítica, físico-química, química biológica, pasé Químico. por la biotecnología, tuve muchos Mm. años en biotecnología, puse la primera carrera de biotecnología de la Cava, de Buenos Aires, en el año 2005. Y después puse la primera licenciatura en nanotecnología ahora en la Universidad CAES en el año 2017 empezamos. O sea que sí, en general, ¿por qué yo voy pero con la nanotecnología cuando no hay ninguna otra carrera en el país? Normal, ¿no? ¿Por qué empecé con la biotecnología? Que no, empezaron otras ciudades primero, pero en Cava, por ejemplo. Porque creo que nosotros tenemos un gran defecto, los argentinos. Estamos mirando para 1980, 1970, en vez de mirar para el 2030. Es decir, nosotros estamos preocupados por lo que pasó y no estamos preocupados tanto por lo que va a venir. El argentino es un tipo que mira para atrás. Nosotros estamos preocupados por lo que pasó en el año 70, por lo que pasó en los 80, y estamos preocupados por el 2030, el Mm. 2040. Creo No, que la verdad que no. estamos más Y preocupados por lo que pasó, los que nos pasó, lo que nos pasó, que está bien, la historia, y tiene su valor y lo respeto, de las tomas de decisiones bueno, futuras. justamente capaz esta charla se oriente para ese lado, porque hace unas pocas semanas hice un podcast explicando sobre la teoría filosófica del aceleracionismo y va un poco en relación con lo suyo y bueno, y después de verlo en una charla brillante que dio en la Universidad de la Patagonia, que también lo tenemos en Radio Antorchas, en unos programas Ajá. más abajo, dije, bueno, en una de esas enlazamos esto, donde usted le voy a pedir que nos explique el avance de la ciencia y la nanotecnología en la sociedad, sobre todo, más allá de explicar algunos avances sorprendentes que capaz nosotros todavía no conozcamos, sino qué puede pasar de acá en un futuro, ¿no? Sí, nosotros, a ver, yo siempre empiezo por esa época, ¿no? En 1950 éramos 2.500 millones de habitantes en la Tierra Mm. y hoy somos 8.200 millones. O sea, en 50 y pico de años, en 70 años, digamos, en 70 y pico, este, aumentamos, triplicamos lo que había.
Se triplicó, lejos. exactamente. Y yo digo, eso es, a ver, eso es un número. Pero yo siempre le digo a mis alumnos, usted suponga que son cuatro y mañana van a venir a su casa 8 personas más. Entonces usted me dice, mira, hago una cama doble, hago otro baño. Sí, pero es un caos. Porque independientemente de todo lo material que uno necesita, si entre 4 personas cuesta llevarse bien, te imagina entre 12. Entonces, eso es lo que le pasó al planeta. Eso es lo que pasó al planeta. No estábamos preparados para ese crecimiento. Ahora, ¿quién es el responsable de ese crecimiento? Bueno, la ciencia y la tecnología. Porque recordemos que en 1950, también, el antibiótico fue hecho una parte ante la guerra por la guerra, pero el apogeo de los antibióticos empieza por el 50 para arriba, la comercialización fuerte. Y ahí se nota un crecimiento exponencial de la población, para la cual no estamos preparados de ninguna forma, y sobre todo el prestigio que los antibióticos le han dado a la farmacología y todo eso ha hecho un desarrollo de los corticoides, un montón de cosas que, digamos, es la responsable que el aumento de vida sea considerable. Ahora Ujú, bien, una vez, a veces el sentido común de los chicos es fabuloso, ¿no? Porque fui a una charla a Rosario y la charla que la gente iba a vivir más por los medicamentos y todo, y que el problema del mundo era dice, pero lo suyo es una incongruencia, me dice. Porque por un lado dice que hay cada vez más gente y más problemas por eso, y por otro lado quiere que vivan más. ¿No? Entonces, y sí. Pero digamos que de alguna forma, si alguien puede solucionar este problema, la ciencia y la tecnología, sí es que tiene solución. ujú, De hecho, si uno empieza a ver cómo crece, hay una tabla muy interesante de cada cuánto se duplica la población del mundo, ¿no? Bueno, la primera llevó, y ahora se venía duplicando prácticamente cada 50 años, una cosa así. Con lo cual, en el 2050 teníamos que llegar a 16.000 millones de habitantes, cosa que la capacidad de la Tierra no puede superar los 10.000 por los recursos. Lo que pasa es que se está produciendo una desaceleración muy grande del crecimiento de la población en el mundo en este momento. eh, Y con todo eso se estima que no se va a cumplir la proyección que se venía cumpliendo, sino que empieza a bajar y vamos a llegar a 10.000 en el 2050 y pico. Pero algunos dicen que en el 2080 van a quedar 3.500 millones en la Tierra nada más. Entonces hay una problemática entre la gente que vive más y la menor cantidad de nacimientos que está dando por lo menos en los países eh, civilizados, ¿no? De todas formas, ante ese crecimiento exponencial de la población, tuvieron que empezar a aparecer respuestas. Y las respuestas tuvieron que venir del lado de la ciencia y de la tecnología fundamentalmente. Por ejemplo, yo no me imagino a 8.200 millones de habitantes del mundo hablando en un teléfono público poniendo una moneda. Eso sí, sí, sí. fue lo primero que se arregló. Ya en el año 73, 80 empezó a aparecer los celulares, ¿sí? Entonces las TIC fueron a la avanzada de la cosa, ¿no? Las primeras respuestas. Entre el 70 y el 80, un año más y año menos, aparecen las respuestas. El punto de inflexión empieza en el 50, bueno, hasta que uno lo ve, pasan 20 años, desarrollo de la ciencia. Entonces empieza, la primera respuesta son las TIC, las tecnologías de información y comunicación, nos comunicamos todo mejor, el mundo globalizado, coherente con ese crecimiento de la población. Pero ahí pasa desapercibido que entre el 70 y el 80 empieza la nanotecnología y la biotecnología. ¿M? La biotecnología en 1973 y la nanotecnología en 1974, que por supuesto quedaron eclipsadas por el desarrollo de todo lo que es Internet, la informática, la computadora personal, etcétera, etcétera. Ujú, Pero aparecieron por ahí. La biotecnología, si bien la definición de biotecnología es producir algo con seres vivos, parte de seres vivos, y ya se hacía cerveza en la época de los fenicios, ¿no? Una cosa del estilo, la biotecnología aparece como tal, como biotecnología moderna, como lo que es hoy en día con la ingeniería genética, la ADN recombinante, que la primera experiencia de 1973. ujú. Es muy interesante eso. Yo durante muchos años tuve un café biotecnológico en una universidad. Un café que hacíamos los sábados de 10 a 1, eh, verano, invierno, vacaciones, y venía el que quería. Venía gente la más variada, venía empresarios, gente que quería saber algo, gente que golpeaba puertas, no la recibía nadie, venía a preguntarme a mí sobre el tema. ¿Y, y por qué le pusimos café biotecnológico? Porque está de moda poner café financiero, café esto. Porque en realidad la biotecnología moderna sí nació en un café.
Hubo un congreso en Hawái en 1973, un año antes, 72, un año antes, donde había un equipo de investigadores que tenía una enzima que cortaba ADN y otro equipo de investigadores que tenía una enzima que pegaba ADN. Entonces fue a tomar un café en un congreso que era de plásmido y en el café dijeron, ¿qué te parece si el año que viene nos unimos y cortamos un pedazo de ADN y lo pegamos en otro? Y así fue. Al día siguiente, Stanford y la Universidad de California se juntaron los dos equipos, cortaron un pedazo de ADN de una bacteria, lo pusieron en la otra y ahí nació el ADN recombinante y la ingeniería genética y la biotecnología moderna, 1973. ¿eh? Y en 1974, la nanotecnología, a ver, todos dicen que alguien en una conferencia dijo que había un mundo tan chiquito, sí, hasta los griegos, pero en realidad el primero que publicó un artículo curricular diciendo lo que era, lo que se podía hacer, fue Norio Taniguchi en un congreso en Japón en 1974. Por eso ubicamos en el 73 y el 74 El inicio la de la era. nanotecnología, que evidentemente estaba expresada por las TIC, porque la Mm. revolución informática y de los celulares hace que ese tipo de cosas que no llegan a la casa de uno, como llegó la computadora y los teléfonos, pero las dos tienen una característica que no debiera pasarlos desapercibidos. Las dos son ciencias, tecnologías integradas. Nosotros antes estamos acostumbrados a decir la ciencia por allá, la ingeniería por acá. ¿eh? Exactas, por ejemplo, de la aguja, ingeniería en la otra punta, bien separadas, a tal punto que hay carreras que no se pudieron poner, porque biotecnología, ¿qué era? ¿De ingeniería o de exactas? Entonces no lo pudieron poner, no, no existía. Entonces empezaron a medir ciencias, tecnologías integradas. ¿Y por qué integradas? Porque la problemática requiere soluciones rápidas. Yo no puedo publicar un trabajo de investigación y esperar 30 años a ver si alguien hace algo con eso, como se hacía antes. Yo Sí, ya sí. estoy haciendo investigación pensando en dar respuesta a una de las problemáticas que tenemos. ¿m? Entonces, aparecen las ciencias, tecnología integrada casi al mismo tiempo. Por supuesto que todo lo bio en el mundo tenía mucho más trayectoria que todo lo nano, porque lo bio venía de la medicina, de la biología, y lo nano mucho de la física, que nunca tuvo un gran caudal de profesionales tampoco en el Mm. mundo. Eh, Esa es la primera característica, ciencia y tecnología integrada. Y el gran cambio de paradigma que se da es que ya no alcanza con esas ciencias y tecnología que destinadas a estudiar y explotar la naturaleza. Con eso ya se dio cuenta que no alcanzaba para esa cantidad de gente y lo que venía. Tuvieron que venir ciencias, tecnologías integradas capaces de transformar la naturaleza. Y esas son la biotecnología y la nanotecnología. Cuando uno dice cuántas ciencias, tecnologías integradas pueden transformar la naturaleza, no, no es fácil transformar la naturaleza. ¿Cuántas? No, no, Hay no, solo tres. no. Hay Pero solo sí. tres. La química hizo, no sé, 100 millones de compuestos que no existían en la naturaleza, todos los plásticos, pero hoy en día es más contaminante que otra cosa, ¿ya? Este, Mm, eh, yo qué sé, todos los productos farmacéuticos que no existían. La química es una revolución y es capaz de traer, pero hoy en día pasa a ser más un problema con los plásticos y todo que una solución, aunque tiene un poder de mm, acción muy importante. La biotecnología, con esto sacar genes de un lado y ponerlo en el otro y poder producir de otra forma, ahí transforma la naturaleza. Y la nanotecnología, a mí me gusta definirla como innovar construyendo con átomos y moléculas. Y acá viene el gran tema. Si nosotros estamos hechos de átomos y moléculas y el planeta está hecho de átomos y moléculas, no hay nada que la nanotecnología no pueda hacer, aunque le lleve mucho tiempo y haya que pensar mucho y elaborar mucho. Porque lo que la gente no cree es que se pueden manejar los átomos y las moléculas de uno. No lo cree la gente. Ahí por 1900 y algo, IBM agarró átomos de xenón sobre una lámina de níquel y escribió la palabra IBM para que no quede duda que podíamos dejar los átomos de a una. La gente no lo cree. Es más, si yo le pregunto, a ver, en el siglo XX, le pregunto a cualquiera, ¿cuáles fueron los hechos más trascendentes del siglo XX? A ver, uno puede decir el manejo de la energía nuclear, la bomba atómica, una cosa impresionante, mala pero impresionante. El hombre al espacio, bueno, eso la gente no entiende. Sí, la ingeniería genética, lo entiende.
Si es alguien que sabe un poquito más, diría, bueno, en 1900 la teoría cuántica de Marplan, pero bueno, ya sabe que sabe un poco más. Pero hay algo que no dice nadie, absolutamente nadie, que en 1981 se hizo el microscopio de efecto túnel y por primera vez se pudo ver un átomo. Y eso fue trascendente, porque a poder ver los átomos, interpretar todo de los átomos, cambia toda la ciencia. Si yo egresé en exacta en el año 80 y me decían que nunca se iba a poder ver un átomo. Y en el año 81 hace el microscopio de efecto túnel, gente IBM, hace el microscopio de efecto túnel, se empiezan a ver los átomos, ¿sí? Y para mí es lo más extraordinario que pasó en el siglo XX, porque a partir de ahí uno puede empezar, después sale, ojo, el año 81 y el año 85 yo el premio Nobel a las dos personas que hicieron eso, porque los que saben se dieron cuenta enseguida. Realmente un Ujú. premio Nobel no se da en 2 o 3 años, lleva más tiempo de que uno Ahora hace con algo. todos esos, ahora, Alberto, con todos esos inventos, el avance cada vez tiene una aceleración más rápida, ¿no? Más fuerte. Sí, Es, y, y- también, y- y se ha dado, también es exponencial el sí, crecimiento, pero el se ha descubrimiento acelerado. de cosas. A ver, las posibilidades de la nanotecnología son ilimitadas por lo que te decía yo, porque si vos sos capaz de manejar los átomos y la molécula, y nosotros estamos hechos de átomos y moléculas, ¿verdad? Sí. ¿Cuál es el problema que dije al pasar? Que bueno, hay que pelearla, ¿no? Hay que hacer este aparatito, hay que hacer esto, es decir, son ilimitadas, pero lleva su tiempo. No es que no se puedan hacer. De hecho, hay cosas que son extraordinarias. Pero acá apareció el otro problema, la inteligencia artificial que acorta ese tiempo. La inteligencia artificial está cortando ese tiempo. Lo que era acelerado es súper acelerado, ya asintótico infinito. Entonces, va a Mm. decir, la nanotecnología puede hacer de todo, sí, porque no átomos y moléculas, pero hay desarrollo que uno viene de atrás del otro, mejoran y lleva su tiempo. Pero hoy en día, yo publiqué un articulito hace poco, esa cosa que me gusta publicar a mí, que se llama La ciencia en piloto automático. Que me lo robé de la aviación, ¿no? El término. La ciencia piloto, ¿qué es un piloto automático? Cuando el avión aterriza solo, yo qué sé, el piloto descansa, pone todo, el piloto mira. ¿Qué quiere decir esto de piloto automático? Piloto automático quiere decir que entre la inteligencia artificial y la robótica, ¿sí? Tengo un sistema de investigación. A tal punto que ya hay revistas científicas que están aceptando trabajos hechos de esa forma, sin autores. A ver, ¿cómo funciona esto? Yo le digo a la inteligencia artificial, quiero ver si este tipo de medicamento sirve para detener tumores en tal tipo de células. Mi hipótesis. ¿Está bien? Sí, Muy sí, bien. sí. La inteligencia artificial recorre todo el laboratorio del mundo, todo lo que publique todo, y me hace un plan de trabajo para demostrar la hipótesis. Dice, bueno, hay que de esta sustancia, ponerle este cultivo celular. Muy bien. Eso va a un laboratorio robotizado, donde se manejan las pipetas, los cultivos celulares y todo, que trabaja las 24 horas, que consulta con todo el mundo. A ver, ¿qué te quiero decir? Que puede aprobar o descartar una hipótesis en una semana, En y no una en semana, 4 o 5 sí, sí, sí. de un equipo de investigación. Ahora, ¿cuál es el problema? Bueno, la hipótesis no sirvió para nada. Hace otra para corregirla. Dice, probemos esta otra sustancia. O sea, que los tiempos, es decir, lo que a nosotros, lo que tenía potencial, por ejemplo, la nanotecnología y otras disciplinas también, que iba a llevar años y años y años, pero que era factible, ahora se ha recontracelerado. Se está hablando que 2030, ahora no más, va a haber una cantidad importantísima de papers publicados en revistas científicas con jurados internacionales, hechos simplemente con piloto automático. Con la IA. Es decir, uno le plantea el problema, lo que quiere, el sistema hace la hipótesis, lo prueba por robótica. Obviamente tiene que tener todos los materiales necesarios, pero vuelve, si no, cambia, vuelve, prueba, y el avance yo qué sé, eso lo tiene que hacer equipo de investigación trabajando 6 años, ¿sí? O 4 años. Obvio, sí, sí, sí. Entonces, el potencial de ese que tiene la nanotecnología, de decir, bueno, si manejo átomos y moléculas, pasó cualquier cosa, pero capaz que tardó 30 años. Ahora se terminó, ahora ya no deja de ser un problema. Por eso yo digo que nosotros miramos para atrás. ¿Y saben por qué digo que miramos para atrás? ¿Usted dice Porque yo, nosotros los argentinos sí, o todos en general, pero a todo nivel. Mira, por supuesto que hay excepciones, ¿no? Pero a mí me da alumno a la universidad y me dice, ¿tiene laboratorio? El chico quiere el laboratorio con los tubitos y la centrífuga.
No me pregunta, ¿tiene algo robotizado para planificar y hacer cosas? No. Quieren el viejo laboratorio con los tubitos, con la bureta. Y están mirando los señores. Y te digo más, ¿por qué están mirando? Cuando yo estudiaba química, nosotros hacíamos una química molecular, porque no podíamos mover más allá. ¿No? Entonces, decíamos, agarramos una sustancia, le poníamos otra, la precipitábamos, la filtrábamos, la secábamos, la calcinábamos, molecular. Hoy en día hace una difracción de rayos X, acá cuántos átomos tiene, dónde están y todo. ¿Para qué vas a hacer todo eso que hacías antes en el Y todo laboratorio? ese ¿Entendés? proceso ya no se tendría Y que está hacer bien, más. pero la gente viene y lo primero que te pregunta en su universidad es si tienes un buen laboratorio. Cuando tenía que Mm. preguntarte si tienes una buena sala de simulación, Sí, sí, ¿entendés? sí, sí. Es más, Y, si yo le digo a algún alumno, mira, no hace falta más esto que estamos aprendiendo, te miran como la cara, mm, ¿entendés? De hecho, que todo el sistema educativo es digamos, te puedo asegurar que hay países centrales, no nosotros, ¿m? Que están cerrando los nuevos proyectos de investigación. Los cerraron. Los que ya están avanzando, por ahí, los cerraron. Se van al otro tipo de sistema. No lo piensan. sí, sí, sí. ¿Ves? Y Ahora, vos decís, ahora sí, claro. todos esos avances y la confirmación de que, bueno, de que la aceleración cada vez es más veloz, ¿sí? Mm, Este, ¿cómo se condice o cómo se lleva con el avance de la sociedad? O sea, va más rápido el claro. avance de la Ahí hay tecnología un y de la ciencia problema. que de la Ahí sociedad hay un misma, problema. que no sé si está, si puede soportar este, usted está planteando, bueno, un avance en la medicina, En eh, todos lados, en todos lados. Es parejo porque pero se ha ¿qué pasa acelerado cuando el todo. avance es en todos lados? Se ha acelerado en todos lados, pero hay áreas que pueden hacer más que otras. Es decir, el que puede trabajar con los átomos y la molécula, de innovar con átomos y molécula, es mucho más importante a la larga que el que puede trabajar con otro tipo de cosas que no llegan a tal profundidad. Pero aquí hay algo que es muy interesante, ¿no? Por ejemplo, evidentemente yo tengo una empresa y puedo producir todo con inteligencia y robótica, me ahorro el aguinaldo, las vacaciones, esto, lo otro, también, pero viene otro problema. ¿Y a quién le voy a vender lo que hago? Si no iba a tener trabajo ni dinero. Entonces, lo que está pensando en el mundo en este momento, los que están allá arriba, es un subsidio básico universal, ¿sí? Para que la gente pueda vivir. Y ahí viene un segundo problema, porque ¿cuál es el objetivo de nuestra vida? ¿Qué nos enseñaron a nosotros? Tenés que estudiar y trabajar, y el trabajo es sagrado, el trabajo dignifica, y vivo para trabajar. ¿Qué pasa si te pagan y no tenés que trabajar? ¿Cuál va a ser el motivo de tu vida? Ninguno. Y bueno, Para mí, para mí hay que ninguno. buscarlo, porque Para mí es nosotros un nos problema. enseñaron que el motivo de Justamente, nuestra vida va a justamente, ser, es justamente, ese. discúlpeme, pero en el programa que expliqué, traté de explicar, ¿no? La teoría del aceleracionismo, había dos vertientes, una política, ¿no? Una de derecha y otra de izquierda. Y la de izquierda hablaba que, bueno, que la solución a eso era la renta básica universal. Este, Se está hablando en muchos lados de eso, no solo político, en núcleos tecnológicos, no directamente, porque algo hay que hacer, es decir, a ver, yo observo a todos los chicos que estudian hoy en día, ¿no? Es decir, es muy difícil hoy saber qué estudiar, porque si uno va corriendo atrás de la última cosa que sale, me dijo, bueno, yo estudio programación, bueno, pero inteligencia artificial programa. Entonces, yo soy programador, claro, Alberto. Mi primer programa claro. lo hice en el año 88. Bueno, Mire cuántos años pero hace. todo, va a Pero llegar yo todo. sé que ahora una carrera, o si yo tuviera 20 años y pensara, bueno, ¿a qué me voy a dedicar? A lo que me dedique, y capaz me vaya bien incluso, es un proceso de 10 años. En 10 años se me Claro. acabaría todo y ya tendría que estar pensando en otra Sí, cosa. no, no, no. Es Fíjate, más, una tesis doctoral son 4 no le años. voy a confesar la edad, pero sí le voy a confesar que sabe qué oficio tengo. Yo soy dactilógrafo. Ah, sí, sí. Hice el curso cuando estaba en la escuela primaria en la Academia Pitman y resulta que escribo 46 palabras por minuto. O sea, ¿qué hago con eso ahora? Nada. Bueno, yo conocí un señor que era dactilógrafo del Congreso, que copiaba todo lo que decían los diputados y ganaba muy bien. Era un trabajo de dactilógrafo del Congreso legal, Sí, era sí, sí, cosa. sí. Y bueno.
Él vivió con eso, se llegó a jubilar, pero no. Pero de todas formas, es importante, ¿no? Porque cómo uno se ubica, cómo se ubica el mundo ante estos cambios que no puede decir que sean para mal o para bien. Eh, a ver, hay muchos que hablan de un peligro existencial en la Tierra, ¿no? Se están esperando nuevas pandemias, es casi inevitable, dicen todos. Todos estos incendios forestales, las guerras y todo, la contaminación ambiental trae problemas a la salud, trae posibilidad de nuevos virus, de nuevos problemas, las sequías, las inundaciones, eh, no hablemos del peligro nuclear, incluso hay peligros cibernéticos también que pueden tirar todo el planeta a cualquier lado. Sí, Entonces pero se yo me acuerdo del empieza, I2K, que con el I2K no pasó nada. claro, bueno, A veces pero son... hay un montón de puntas, de cosas que están pasando, ah, que hay gente que está apostando a una crisis existencial en el planeta. ¿M? Así como un día vino la pandemia, así como en Europa está haciendo 40 grados, ¿qué pasa si un día el planeta tiene unos 55 grados? Se acabó la vida en la Tierra. Así, así de fácil. 6 meses con 55 grados, chao. Y bueno, a ver, en Europa estuvo haciendo 44 estos días. Entonces, hay gente que empezó a pensar en eso. Y hay empresas, instituciones y todo que ahí invierten mucho dinero en proyectos de 3.000 millones de dólares, por ejemplo, en desarrollo de un cerebro cuasi artificial, un cerebro artificial cuasi como el nuestro, ¿no? O, o- o lo que pasó en el 2023. Hoy ya tenemos el humano virtual. A mí me graba mi imagen, me saca mi voz, pone toda mi personalidad dentro de la computadora y hablo con vos. ¿Entendés? Lo que la gente no sabe es que ese servicio se está vendiendo. Yo con una empresa Forever que me lo vende. Te pone toda tu personalidad, si tenés libro, todo tu libro, tu pensamiento, qué cuadros sos, de boca. Sí, pero cuando vos hables, Yo puedo tener conmigo un Alberto de Andrea, claro, pero fíjate vos. conmigo para mí. Suponete que vos seas de Boca, por decir algo. No vas a hablar de Boca de cuando estabas vivo. Vas a hablar de lo que pasó el último domingo, porque vos te traes la información nueva, ¿entendés? Sí, sí. Con tu estilo. Entonces, hoy en día, la gente de nuestra edad, tenemos un problema. Acá en la Argentina no lo vimos todavía. Si querés ser un humano virtual inmortal o no. Porque hay empresas, yo conozco varias, una se llama Forever, ¿sí? Que por un dinerillo vas a ser inmortal. Es más, si todavía estás vivo te hacen un cuestionario de 100.000 cosas que lo incluyen. Es decir, había un químico muy famoso llamado Brewster, que él decía que se podía saber la hora sin saber cómo estaba hecho un reloj. Y acá viene la cosa, los dos caminos, ¿no? El humano virtual es copiarle la personalidad, la imagen, la expresión, la voz. El humano robotizado es hacer un cerebro casi similar y todo para pasarle, pero hay que entender bien todo el funcionamiento del cerebro, ¿no? Ojo que DARPA es la Oficina de Investigación Avanzada de los Estados Unidos, ¿no? Está financiando 5 grupos nodales de investigación de comunicación inalámbrica cerebro-computadora. Y esa comunicación inalámbrica implica entender las ondas electromagnéticas que emite la mente y poder grabar en el cerebro. Eso, lo que yo digo, a futuro va a ir a un software mente en un cerebro artificial. Así como de una computadora para sacar el software y lo pones en la otra. Bueno, entonces es el humano virtual, que ya está, se irá perfeccionando, pero ya está, y el Sí, humano sí. robotizado inmortal, que se esperaba para el 2050 y con la inteligencia artificial se baja al 2030. Ahora, ¿por qué a alguien le preocuparía todo esto? ¿Por qué alguien pone 3.000 millones en desarrollo de un cerebro artificial? ¿Por qué? Por el peligro de crisis existencial. Vos fíjate, yo digo, la temperatura llega a 60 grados, 70. Sin hablar de un problema nuclear que no friaremos la Tierra, no sé qué temperatura. ¿No? Tío. Sí, sí, sí. Muy bien, un robot necesita agua.
No, ¿Necesita alimentos? no, no, No. no, no. ¿Necesita oxígeno? No. Le va a alcanzar con radiación que sobra para cargar una batería o con una pequeña pilita atómica. ¿Entendés? Y aparte, la carrocería. La carrocería. Yo puedo hacer un robot con dos cámaras que vean visible, infrarrojo, ultravioleta y 360 grados. Mejor que los nuestros. Mejor que la vista nuestra. Y tampoco tiene que ser como nosotros. Puede tener un mecanismo distinto. Y después de 20 o 30 años lo cambias por otro. Es decir, es lo de menos la carcasa. Acá el tema es llegar a ese cerebro cuasi similar y poder transferir eso. Ahora, nadie tomaría ese trabajo si no se piensa que estamos en peligro de una crisis existencial. Porque ¿cuántas guerras tenemos hoy en día? Ahora, toda esa contaminación que esos armamentos están produciendo en el espacio, más los incendios forestales, todo es un clima de cultivo para nuevos virus, nuevas bacterias, nuevas pandemias. ¿M? Mm. Hay problemas de agua, problemas de sequía, problemas de incendios, pero cada vez acelerados, ¿no? Sí, Todo sí. el mundo dice que va a venir otra pandemia, todo el mundo está de acuerdo en eso. Y el tema Sí, sí. es si estamos preparados para una respuesta rápida, porque puede venir una pandemia de algo totalmente distinto. Yo creo que Es- no estamos preparados. ¿Está bien lo que pienso? Eh, Usted habló de la crisis existencial. Yo también escuché hace poco de que el problema de estos robots Ujú. humanoides y todo eso Sí, sí, son personas que no consumen, son seres que no consumen. Entonces, si no claro. consumen, eh, Claro. es como dijo usted recién antes, yo un día, ¿a quién le voy a vender mis cosas? ¿Sí? Los robots humanoides son otro tema, porque acá también hubo hace un año un cambio muy grande que la gente tampoco vio, que hizo la posibilitó el gran desarrollo. Hay empresas que están cargando 1.000 robots humanoides, algunos valen $10.000, ¿no? Pero digamos que 1 o 2 años atrás con la inteligencia artificial hubo un gran cambio en los robots, porque antes yo estaba en una fábrica de autos, hacía un robot que apretaba tuercas. Mi Sí, robot sí. apretaba tuerca y no hacía otra cosa que apretar tuerca. Trabajo automatizado, exactamente. Pero ahora, con la inteligencia artificial, los robots aprendieron a aprender. Entonces yo estoy pelando papa, le muestro, el tipo va y pela papa. Ese tiene capacidad de aprendizaje. Entonces el robot humanoide está aprovechando eso. Se estima que en Estados Unidos, dice 7, 8 años más, el 50% de la familia va a tener un robot humanoide en su casa que le va a hacer un montón de cosas. De Ujú. limpiar, cocinar, etcétera, etcétera. Con la gravedad que uno se va a acostumbrar a hablar con un robot humanoide. Sí, sí. Porque aparte le Bueno, puedo ocultar uno fechas. ya se acostumbró a hablar con la inteligencia artificial también, ¿no? Es lo mismo puesto en otro lado. Es lo Entonces se mismo, va a sí, sí, sí. acostumbrar. A ver, la gente habla con el perro, vamos al caso, habla con el perro, la gente habla con cualquier cosa, pero con un robot humanoide se va a acostumbrar a hablar. Le va a acostumbrar a hacer un montón de tareas. El tipo tiene capacidad de aprender. Entonces, ¿qué quiero Ahora, decir con esto? discúlpeme, ¿no? Usted está hablando, bueno, se enfocó mucho en el avance de la ciencia para la mejora humana, ¿no? De la salud incluso, mucho de medicina y todo eso. Pero recién dijo que, bueno, dentro de 20, 30, 40 años, en Estados Unidos todos van a tener un robot que haga los quehaceres de la casa, se acabaron las empleadas de limpieza. No, bueno, Entonces, sí, bueno, si el problema del me trabajo. gustaría ir por esta vez, después volvemos al futuro como le gusta a usted, pero un poquito para atrás. El avance que hay hoy en la ciencia, ¿no? En la tecnología, ¿es mayor o menor a lo que fue en su momento la revolución industrial? Porque en la revolución industrial fue un cambio brusquísimo Sí, de las conductas de la gente. sí, Incluso aprendí, bueno, que existió en su momento el movimiento ludista, que era un movimiento encargado de destruir las máquinas porque decían que nos iban y todo el mundo iba a quedarse sin trabajo. ¿Cuántos oficios hay que desaparecieron? Desollinador, sí, revelador sí, de fotografía, yo que era dactilógrafo, qué sé yo. ¿Cuántos oficios desaparecieron? sí. A ver. En los siglos anteriores, digamos, por ahí muy atrás, pero por ahí muy hasta el de Newton, llegaba el caso también, eh, el cambio fue más grande. El cambio fue más grande porque estuvimos paralizados.
Nosotros, Aristóteles, la teoría de Aristóteles de los cuatro elementos, el fuego, duró como 16 siglos. Y eso frenó todo y nadie se animaba. En una época aparece Boyle, escribe el libro El químico escéptico, diciendo que Aristóteles estaba mal o herejía y que había que Sí, bueno, empezar. sí, sí. Entonces, estuvo frenado mucho tiempo eso. Entonces, el cambio fue brusco. Es decir, por ejemplo, hoy en día nosotros vivimos un poco más, pero sí hubo un cambio mucho más grande en el siglo XX que seguimos viendo un poco más, pero no tan acelerado ya, porque es como que partimos de las grandes cosas y ahora ya estamos en los capilares, ¿no? Ya estamos en los detalles finos. Entonces el cambio más Sí, grande sí, sí. fue en las venas y las arterias, no en los capilares. Ahora ya estamos en el detalle fino a ver cómo robamos un anito más, otro más. Pero por ejemplo, lo que creció el promedio de vida del siglo XX no lo va a crecer el siglo XXI. Sigue creciendo, pero no a esa Ujú. velocidad, porque es imposible. No, 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 claro, Eh, claro. de todas formas, en este momento el avance no solo es asintótico e infinito, es que empieza a hacerse casi solo por esto del piloto automático. Lo que tenemos que tener en claro que sí, el trabajo, yo estoy preocupadísimo con eso, sobre todo por la gente joven, ¿no? Que el trabajo va a empezar a faltar en todos lados, porque usted dice, no, yo voy a estudiar esto, pero sí, pero no hay lugar donde no llegue esto, prácticamente. Todo tipo de trabajo, trabajo científico, trabajo A ver, técnico, un en lustrabotas la en América ciencia con Latina. piloto automático, en la ciencia con piloto automático, prácticamente no hay nada que no se va a poder hacer. Yo me acuerdo de hace muchos años, hay una película de Woody Allen que se llamaba El Dormilón, que él lo habían congelado, no sé, y volvió al mundo como un siglo después. Y entonces me causó gracia la película que había una máquina que decía máquina de hacer sexo. El tipo se metía, ponía un copel y salía todo feliz de la máquina. Este, eh, a ver, evidentemente esto va a ser un replanteo total. ¿M? A la gente va a haber que asegurar un sustento, tenga trabajo o no tenga trabajo, porque si no se cae todo el sistema aparte. Nadie haría nada por nada si no tiene para avanzar. Y a partir de la gente tenga ese sustento, va a tener que encontrarle un nuevo sentido a la vida. Porque, y yo siempre digo lo siguiente, ¿no? Esta crisis existencial, todo el gran desarrollo de la ciencia y tecnología, en principio, fue darle respuestas a la necesidad humana primaria. Respuesta del área de la salud, de los alimentos, de la vivienda, del transporte, de la energía, de la defensa, de la vestimenta. Son nueve. Entonces, todo eso surgió como eso, para dar respuesta a la necesidad humana, aún a sabiendas que podíamos no llegar a tiempo. Y ahí estamos. Porque está lo que dice, mira, yo estoy a ver si llegamos a los 120 años, y dicen a los 120 años, no, robotizado humano inmortal. Porque a la larga, ¿sí? Sí, sí, Ahora sí. es una cosa, Bueno, suena un poco apocalíptico, ¿no? Como diciendo, vamos a tener que... mira, ciencia ficción. El problema de esto es que no es producto de la imaginación, o sea, extrapolación de lo que se está haciendo. Y ya no es una extrapolación a 50 años, es una extrapolación a 10, 15, 20 años. Claro, claro. Entonces me Absolutamente dice, contemporáneo todo. es ciencia ficción. Me decís, bueno, ciencia ficción no. Acá hay miles de trabajos por día que hacen membristores, que hacen nanochips neurosinápticos, que imitan las neuronas, que, mira, vos que sois informático, yo tengo una computadora, puedo hacer todo lo que la computadora, menos lo que me deja hacer el hardware. Yo no puedo cambiar el hardware. Bueno, ahora, como nosotros cuando aprendemos algo, hacemos un circuito nuevo, esto no iba a progresar si no se hacía algún tipo de nanodispositivos que a partir del software cambie el hardware. Y eso ya está hecho. Y no solo está hecho, ya hay congresos internacionales que se llaman chips reconfigurables. Entonces, ahora yo desde el software puedo cambiar el hardware. Lo mismo que pasa en mi cerebro cuando aprendo algo. Y hay otro que saque la memoria de esto y el otro lo otro. Entonces, pero te voy a decir, ¿por qué nosotros nos enteramos? Porque estamos mirando para atrás, estamos mirando el año 70, el 80. ¿Cómo yo sé todo esto? Porque miro para adelante todo el tiempo. ¿Entendés? Es un Sí, problema sí, de sí, sí. ubicación, de una Mm. ubicación. Acá lo que tiene que primar es un poco decir, bueno, a ver, no esperar que todo el mundo se quede sin trabajo para darle un subsidio para que puedan vivir decentemente. ¿Mm? Porque si no las cosas van mal, hay una violencia latente en el mundo que está aumentando constantemente,
producto de todo esto. Sí, sí, sí. Es decir, así que, de todas formas, estamos en una etapa de transición donde a mí me ayuda muchísimo la inteligencia artificial para todo lo que hago. Cosas que me llevaban un mes, no sé, yo hago un libro completo y lo pongo y le digo, corregímelo. No, no, Y me dice, y me o dice, hacer un PDF de sí, 4 hojas resumido explicando el libro claro, y de todas formas, lo mejor importante es lo que explicación de vos le PDF que pedís. el libro entero. Mira, y hay otro tema con la inteligencia artificial, su nivel de discriminación. A ver, yo pido cualquier cosa, un dibujito, esto ya está. Le digo, pero vos sabés que de Broglie, cuando hizo su teoría ondulatoria, aproximó la velocidad del electrón a la velocidad de la luz y eso tiene un error de 100. ¿Y qué te pone la inteligencia artificial? Excelente pregunta. Discrimina el nivel de lo que vos estás preguntando. Se da cuenta cuando algo es importante de que estás preguntando o es cualquier cosita. ¿Entendés? Discrimina. A mí, yo hago 50 preguntas y cada tanto dos o tres me dice, excelente pregunta, muy buena pregunta. Sí, sí, sí. Discrimina, discrimina. Ahora, Mm, vos fíjate, yo me preocupé mucho. Hice un librito, un libro de tango, hice una que ver, y le puse dibujitos hechos por la inteligencia artificial, que los hizo, va, le tuve que pedir 60 hasta que saqué uno bueno, pero el bueno es bueno, está el muy lindo. Que yo tenía que hacer un dibujo para cada capítulo, que eran 20 no lo hubiera hecho el libro directamente, porque mm, no era mi objetivo. Entonces, cuando voy a la editorial, me dice, ¿usted está seguro que esto se puede publicar? Que no vamos a tener problemas, que el dibujo que hizo la inteligencia artificial. Entonces empecé a averiguar como el tema legal. Una de las empresas, no vamos a decir el nombre, porque no importa, dice, use la inteligencia artificial, use todo lo que quiera, todo lo que usted haga es suyo, porque no es de la máquina de escribir, es del que escribió, del que pidió la idea, del que pidió que se lo haga. Pero cuidado, dijo, nosotros no le vamos a hacer ninguna nada, pero si alguien hizo una pregunta parecida o pidió un dibujo parecido, a lo mejor le hicimos uno parecido, y si lo registró, puede tener problemas con ese. Pero mm. dice, usted úsela, no deje de usarla, siga usando. Y si tuviera un juicio, la empresa Microsoft se hace cargo de pagarlo. A ver. A ver, yo cuando vi eso dije, ¿qué pasa? ¿Por qué quieren que lo usemos tanto? ¿Dónde está el truco? Porque eso gasta mucha plata. Están dando las 24 horas, gasta corriente como loco. A ver, ¿por qué tanta generosidad? Algunos pagarán el servicio, pero la gran mayoría la usa como viene. No, no. ¿Por qué tanta generosidad? Porque, a ver, ellos tienen como 2.000 millones de personas de inteligencia artificial, ¿no? Supongamos que el 99% pregunta cosas triviales, o nada. Pero para que 1.000 tipos te hagan preguntas de cosas que son geniales, que vos no te hubieran ocurrido nunca. Y las tienen gratis. Y aparte no habría forma de encontrar esos 1.000 tipos, pues si a buscar una aguja de un pajar en el mundo. Ujú, Entonces cuando yo veo que discrimina las preguntas, digo, bueno, evidentemente acá hay cosas que ellos toman. Vos decís, el 0,1%, sí, pero ese 1%, si son 500 cosas, ideas nuevas y sacás 10 cosas nuevas, es muchísimo. ¿Entendés? Porque sí, sí, ¿dónde está sí. el interés? Yo Porque les... a veces creo que en realidad la inteligencia artificial es un amigo, ¿sí? Con la diferencia que, bueno, es como si yo le dijera, anda a buscarme a la biblioteca, de toda la biblioteca del mundo, esta información y tráemela. Eh, yo me pongo Pero en cambia una mucho. postura, yo le puedo decir a la inteligencia artificial, loguearme con una cuenta y decirle, hablame mal del socialismo, y me hace un paper hermoso, gigante, y Sí, me deslogueo, entro con otra cuenta y le y te digo, lo hace hablame bien. bien del socialismo, y, y me hace un No, paper bueno, maravilloso también. Entonces, eh, no, lo importante, no la critico, eh, pero juego no, con lo eso. importante hoy es saber hacer preguntas. Claro, Saber, es decir, entrenarla. sí, y uno, saber hacer la pregunta. Ujú, Pero aparte hay otra cosa. La que usamos todos, así, la gratuita, etcétera, está como 8 meses atrasada en su actualización. Entonces hay gente que está 8 meses más adelantada que nosotros a una velocidad abismal. Que eso ujú. también hay que contemplarlo, ¿no? Sí, 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 sí. Pero de todas formas, yo no creo que esto se pueda parar, ¿no? Como dice que las guerras, eso tiene un avance propio, una fuerza propia. Ya te digo, hay gente que lo ve por el lado de una crisis existencial, hay gente que lo ve como que en definitiva el hombre se va a liberar del yugo de trabajo,
y va a poder hacer otras cosas. El tema es cómo se Dígame si integra estoy esto, equivocado, dígame si estoy equivocado. Lo veo como una incógnita de parte suya una y utopía. una inquietud, como diciendo, no tengo la más pálida idea. Pero algo hay que hacer, porque si empieza a reemplazar todos los puestos de trabajo de alguna forma, bueno, o revienta el planeta o alguna solución hay que dar, no hay alternativa a eso. Es decir, ninguna empresa hoy día, pero yo te digo, hay universidades que están cerrando los nuevos proyectos de investigación para pasarlos directamente a la inteligencia artificial, porque la diferencia es abismal. Y si ¿qué va a hacer los científicos? Bueno, va a plantear la pregunta, lo que quiere, lo que considera importante que se investigue, y después controlará el final que no se haya rayado. Pero ojo, cuando, Van a ser buenos preguntadores, se van a convertir en claro, buenos pero vos preguntadores. fíjate que cuando un paper, un trabajo de investigación, va a una revista como Science o Nature, hay tres jurados de primer nivel que lo evalúan. O sea que ese trabajo que hizo la inteligencia artificial, con piloto automático, como digo yo en ciencia y con la inteligencia robótica, va a ser evaluado por tres pares, ¿sí? Con la misma rigurosidad que se lo evalúa en un humano. Ahora, las revistas ya están dispuestas y ya aprobaron algunos, a aprobar los trabajos hechos de esa forma, porque son revistas para el adelanto de la ciencia. Entonces, si viene el adelanto, no es una cuestión de nombre y apellido acá, en la historia Mm. de esto. Entonces, es otro mundo, es otro mundo, hay que mirarlo con mucha atención, eh, tenerle respeto, no miedo, ver cómo uno se puede incorporar, como yo, mirar hacia 2030 y no mirar hacia 1970, 1980, lo que quiera. Este, y bueno, y también hay decisiones políticas, obviamente, ¿no? De qué va a ser el mundo con todo esto. Eso de la pensión básica universal y todo eso, yo no creo que no es de izquierda, de derecha, ni de centro, en medio. Es decir, eso va a ser una cosa natural si esto va para el lado que parece, porque ¿qué va a vivir la gente? Mm. Siempre todos los estados tienen que buscar que la Bueno, gente tenga. políticamente se puede pensar que es un aprovechamiento que hacen los gobiernos y los estados para decir, bueno, vamos a ir haciendo una especie de control, de control social, porque por ejemplo la renta básica universal, Sí, ¿con qué sí. la pagan? Se va a pagar con los impuestos de lo que trabajan. ¿Cómo se Sí, por genera ese ejemplo, ingreso? a ver, si yo tengo una empresa y tengo 1000 empleados y tengo una empresa con inteligencia artificial y robotizada que me produce 5 veces más, puedo pagarle a estos empleados y me conviene. Mm. Es decir, ese sería un enfoque, ¿no? Hay quienes quieren, pero eso va a ser muy. Las cosas así medio prepo no funcionan, ¿no? Que hay que ponerle un impuesto al que robotice algo. Si por cada robot un impuesto que uno ponga. Pero es muy difícil de hacer eso. No, pero eso, Es muy claro, claro. No, difícil. no, Es muy, muy no, dictatorial, no, y digamos más. así. Sí, y más con el enfoque que por lo menos yo hago con los podcasts acá, de- no soy propenso a los estatismos y todo eso, y eso, bueno, va a terminar provocando el control social que están generando los gobiernos con el avance de la ciencia. Ahora, yo con mi cuentita de Mercado Pago, lo que sea, todos, el gobierno sabe en qué ando, dónde ando y cómo Yo ando. te Así diría estamos que todos. los gobiernos lo están utilizando, pero en realidad, por ejemplo, los avances más grandes de la tecnología no salieron de las universidades, salieron de empresas. Yo creo que el poder va a pasar por estas empresas. Que los gobiernos en algún momento lo pueden usar, sí, pero a la larga el poder real lo van a tener la gente que desarrolla todas estas cosas. Fíjate que nosotros, por supuesto, que cada vez vamos a estar más alejados de esa realidad, porque eso se va aumentando exponencialmente y el que no lo tiene no va a aumentar nada, ni exponencialmente ni linealmente. Entonces, yo creo, mira, la nanotecnología es típica. La investigación de nanotecnología por sí, de las universidades no hubiera salido nunca, porque todo se orientaba a otras líneas de cosas. Vos ves de acá IBM, otro Microsoft, son todas las empresas las que han desarrollado lo que necesitaban. Sí, Eh, sí, sí. por ejemplo, vos vas a comprar un televisor, cualquier casa grande, y te dicen televisor de Quantum Dot, Q-Dot, ¿sí? Que son los que están de moda. Bueno, esa Q-Dot es puntos cuánticos. Y los puntos cuánticos
son una de las joyas de la nanotecnología. Y Mm, entonces, cuando Samsung, esa empresa, LG, hace televisor de puntos cuánticos, primero puso una planta de nanotecnología. claro, claro. Está bien, está bien. ¿Entendés? No es que Sí, le sí, sí. surgió y Mm, tampoco dijeron lo voy a comprar, porque es dependencia. Entonces ujú, dijeron, tenemos tiempo para desarrollar la planta, y los puntos cuánticos y sacaron los televisores. El televisor de puntos cuánticos, a ver, no es algo que va a venir, ya tiene como 10 años. Eh, digamos, es el único televisor que da 100% de imagen real. La mayoría de los televisores tiene un 80, 85 real y un 15 electrónica. mm, Cuando lo saca Samsung, pone una maceta con flores, la cámara y el televisor. Y no hay diferencia de la maceta con flores y lo que se ve del televisor de puntos lo que- cuánticos. mm, ¿Entendés? sí, Ahora, sí, sí. ¿por qué lo pudieron hacer? Porque sabía que estaban los puntos cuánticos, porque se nanotecnología. Eso en una universidad no hubiera salido nunca. Mm, Es decir, el microscopio de efecto túnel de fuerza atómica salieron de empresas. Entonces, cuidado, que las empresas, obviamente, muchas tienen un capital que sobrepasa a los países. Entonces, eso de mm, darle tanto peso al político en realidad, digamos, es un folclore, pero el poder no está pasando del todo, está pasando por la tecnología de avanzada, lejos, mm. lejos. También se ven las Bueno, guerras. Alberto, lo podría dejar para otro programa si quisiera, para ver Mira, hay mucho el para tema hablar, pero político, siempre, siempre para adelante. cómo es la No, vinculación de esto con yo lo, estoy en con, ciencia y tecnología, de política toco pero de costado, claro, como ¿no? lo vi que a full Política social, digamos, ¿no? Política claro, como social, lo vi a full no con el tema partidaria, no, este, no me entonces interesa, dije, ¿no? hoy no Sí. tocaremos el tema. No, Eh, no. Le agradezco enormemente y bueno, ¿qué le parece si en algún momento lo vuelvo a llamar y seguimos Bueno, conversando? ¿Eh? me gustaría saber si tiene algún tipo de repercusión o comentario, los comentarios. A mí me encanta Sí, hablar sí, con la sí. gente y generalmente estoy abierto a contestar, contesto mail y preguntas todos los días, sobre todo gente joven, ¿no? Sí, sí, sí. Que Nosotros son los también que más acá abajo que dejen los comentarios y y los que más perdidos están son los jóvenes. Ya la gente mayor ya ese problema está por ahí, dice, mira, me voy a un buen asado, ¿no? Que hagan lo que quieran, ¿no? Ya está bien, está. está bien, está bien. Pero la gente joven, fíjate que yo digo, estamos hablando del 2030 de esta ciencia con piloto automático y todo, el que empiece a estudiar ahora va a ingresar en el 2030. Claro, claro. Faltan 5 años nada más. Claro, sí, sí, Claro, el que claro. empiece a Sí, sí, lo que estudiar en la dijimos recién, universidad este ahora año. cualquier carrera, cualquier emprendimiento, esto es de acá a 10 años siempre. Cuando a uno Bueno, antes pero hacía carrera para toda la vida y vos se jubilaba fíjate de que en eso, el ¿no? mundo, por ejemplo, los europeos, en este momento, los bachelor en ciencia, que sería el título secundario nuestro, van a 3 años. Porque no puede estar 7 años estudiando cosas que ya sé. Entonces van a 3 años y tienen nada más que ciencias básicas, matemática, física, química, estadística. Porque con eso entendés todo, podés llegar a entender todo. Y son 3 años, no esa cosa enciclopédica de 7, 8 años que tenemos nosotros, carrera de 6 que se van a 8 cuando la gente empieza a estudiar. Es decir, son 3 años de ciencias básicas y podés cambiar con eso todo, todas las veces que quieras. Y después hacen 2 de un máster, ahí sí, de nano, de bio, de lo que sea, y 2 más doctorado. Pero la mitad de hoy en día, acá hubo una que vino de afuera, que había que cortar las carreras en Argentina. Yo siempre hice licenciaturas de 4 años. Entonces decían, no, tiene que ser de 5 la ingeniería. Bueno, ahora la pasaron a 4 y a 5 la ingeniería. No tiene sentido. Aquí hay Mm. carreras de 6 años que se van a 8 9 Sí, sí, cuando la sí. gente le empieza a hacer. Es como un jugador de fútbol, ya después de a No, los 30 no. no sé Acá en Argentina por lo menos nadie hace la carrera de 6 en Claro, 6. Eso pero ¿quién está seguro, sí. pensando en la Argentina en poner un bachelor de 3 años? Nosotros en la Universidad KS, como la nanociencia tardó casi 36 años en desarrollarse, ahora hicimos un título, los 3 años de bachiller universitario en nanociencia y los cuartos de licenciado en nanotecnología. Porque ese bachelor de 3 años sale directamente a Europa. Mm, Es más fácil que ellos sepan lo que es un bachelor en ciencia que un licenciado, que no claro. lo entienden, como salís Mm, especializado de la universidad. mm, Entonces, a ver, ¿cuántos bachelors tenemos en este momento en ciencia en la Argentina? Ninguno. Acá, si no es enciclopédico, no sirve. mm. Y todas esas cosas enciclopédicas ya murió indefectiblemente, Sí, porque sí, hasta la sí. abuela dice, ¿para qué lo googleo? Y se entera en 10 Claro. minutos. ¿Entendés? Entonces, hay materias completas que tienen que desaparecer de las universidades, pero materias completas. Hay materias,
por ejemplo, que vos aprendés a integrar por partes o sustitución, que es un método mecánico, y que vos se lo ponés en la inteligencia artificial, te lo hacen 20 segundos. Entonces, vos vas a estar un cuatrimestre aprendiendo a hacer algo mecánico de integrar por parte de sustitución? Y se sigue dando. Y si le dice un profesor de matemáticas, no, ¿cómo? No, es fundamental, te dice. Sí, porque está mirando para los años 70. Es lo que digo yo. Bueno. Entonces, bueno, un Alberto, placer, un un placer. gustazo y espero que tengo tiempo por un cuentito. Sí, cómo no. Había un libro cuando yo era estudiante de 17 años, que era famoso, se llamaba El Retorno de los Brujos. El Retorno de los Brujos, de Louis Pauwels y Jacques Vergier. Louis Pauwels era la Academia de Ciencia Francesa. Y fue el libro que empezó con que había una civilización anterior que se había extinguido, empezó con el misterio de las pirámides, todas esas cosas. Y era un libro muy interesante, pero era así, tenía como 600 páginas de letra chiquita. Y cada tanto ponía un cuento o una historia que reforzaba lo que estaba diciendo. Por ejemplo, el cuento de Borges en ese libro, No. reforzando una historia que he hecho él. Y entre las cosas que decía, un pequeño cuentito, que decía que un hombre salía de su casa todos los días, había un árbol muy alto y en la punta había un cuervo que vivía ahí. Y él durante años y años salía y miraba todos los días, estaba el cuervo allá arriba. Un día había mucha niebla y el cuervo, en vez de estar en la rama alta, estaba en una muy bajita. Entonces, cuando él sale, se encuentra con el cuervo cara a cara. Y el cuervo no sé qué hace los cuervos, hizo un chillido horrible. Y el tipo se quedó impresionado. Dice, pero ¿cómo puede ser que hace 20 años hago todos los días? Y hoy, porque estaba cara a cara, dice, ya se dijo, ya sé lo que le pasa a ese cuervo. Ese cuervo vio el absurdo más grande que podía haber un cuervo, un hombre volando. Dice, ese cuervo nunca más va a ser como los demás cuervos. ¿Y por qué cuento el cuentito? Porque me gustaría que alguien que escuche esta charla nunca más vuelva a ser como era después de haberla escuchado. Bueno, ojalá, ojalá. Ese es el sentido siempre y Es el un objetivo objetivo nuestro. docente en general, es Claro, claro. transformar Mm. al educando. Bueno, Así que muchas gracias bueno, por todo bueno, y Alberto, espero que les haya gustado. le mando un abrazo. Chao, chao. Igualmente. Hemos llegado al final de este episodio de Radio Antorchas, donde dialogamos con Alberto D'Andrea sobre los desafíos y las oportunidades que plantea el avance científico y tecnológico en nuestra época. Queda claro que la tecnología no es neutra, puede ser motor de libertad y prosperidad o herramienta de control y sometimiento según el uso que le demos como sociedad. La tarea de nuestro tiempo consiste en no dejar que el entusiasmo por la innovación eclipse la reflexión crítica sobre sus consecuencias. Gracias por acompañarnos una vez más. Los invitamos a seguir nuestras publicaciones en YouTube, nuestra página web y redes sociales y a ser parte de esta comunidad que busca encender luces de pensamiento en medio de un mundo complejo. Hasta el próximo programa de Radio Antorchas.